La división y los pleitos entre Morena y aliados crecen. Este domingo se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, quien ganó la elección de 2022, cobijado por Morena, PT y Partido Verde. Nadie puede estar por encima del pueblo, el pueblo soberano. Pero ese pueblo bueno y sabio le metió un susto. El 38% de quienes acudieron a votar eligieron que se le revocara el mandato por pérdida de confianza. Después de que se dieran a conocer los resultados, hasta el propio líder del PT llamó corrupto al morenista. Con documentos en mano, el Partido del Trabajo encabezará el registro y la cruzada para desmontar el fraude electoral de Salomón Jara. Señalaremos las casillas donde se embarazó las urnas. En Baja California, la disputa interna en Morena es descarnada. Además de la investigación de la Fiscalía General de la República contra su exesposo, Carlos Torres, han salido a la luz filtraciones que golpean al gobierno de Marina del Pilar Ávila y todo apunta a Jesús Alejandro Ruiz Uribe. El exdelegado federal del Bienestar lleva años construyendo una candidatura anticipada rumbo a 2027. Lo hizo desde el cargo con promoción personal en eventos, redes sociales y entrevistas, hasta que fue relevado precisamente por adelantarse a los tiempos, aunque niegue sus aspiraciones. Yo no estoy diciendo que voy a ser candidato a nada. Vamos a convocar a la sociedad para que hagamos un examen, una radiografía de dónde estamos. En una entrevista con el semanario Z se lanzó contra Torres. Dijo, entre otras cosas, que la vida de Marina del Pilar sería mejor sin su expareja. Morena también tiene problemas con sus aliados en el tema de la reforma electoral. El Verde y el PT han dicho que no apoyarán que disminuyan los plurinominales y se reduzca el financiamiento a los partidos. Sin esto, los partidos pequeños desaparecerían. Y en la Ciudad de México, Morena está contra Morena. Hace unos días, entre golpes y empujones, regresó a ocupar su curul el diputado Gerardo González García, quien tras las elecciones de 2024 cedió el lugar a su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quien se negaba a dejar la curul. Lo ocurrido es una postal clara. Morena no solo se pelea contra la oposición, pelea contra sí mismo. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Pues sí hay pleitos dentro de Morena y hay pleitos, batallas, patadas por abajo, por arriba de la mesa entre aliados de Morena y morenistas. César Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Natalia Torres. Buenas noches, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas están? noches. Muy bien. Carlos Elizondo, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues es la disputa, ¿qué? ¿Por los cargos, el poder, el dinero? Sí, pero es más que nada la consecuencia de un sistema prácticamente pues inoperante. O sea, esta idea de que el caudillo podía dejar a su sucesora en el poder y que todos los grupos se iban a disciplinar con respecto al proyecto nacional, pues resulta que esto no funciona tan fácil, no es así. La imposibilidad de la propia presidenta de romper o de replantear su figura y su proyecto incluso de país termina por convertir esto en lo que sucedía ya en los momentos de descomposición del PRI, con por supuesto esto potenciado a la enésima, porque de una manera muy clara lo que tienes es una guerra desatada entre fracciones de todo tipo. Acabas de... ¿Pero quién mandó? Y porque antes había mando. Por lo menos había un liderazgo que reconocían todos. Ese sí, exactamente. Entonces ahora empiezas con cacicazgos de todo tipo. De absolutamente todo tipo. Los locales, los que están con Palenque, los que no están con Palenque, los que están con Claudia, los que están... Y eso que pues lo tratan siempre de, por supuesto, de esconder, de que no se haga notorio precisamente porque sería un motivo de fractura. Bueno, pues aquí se les está saliendo por todos lados. El PT, que finalmente, pues lo que está pidiendo es un precio muy claro por
pues su voto, su lealtad o en función del poder que cree que tiene. Y creo que ahí es donde estamos verdaderamente metidos en un problema, en una descomposición real de algo que pues simplemente no funcionó como su alternativa, su transformación, que es más que nada pues, la destrucción del propio escenario político a nivel nacional. ¿Cómo lo ves, Nat? A ver, ahorita dicen algo que me parece sumamente importante. Había un liderazgo. Y con cada liderazgo vienen estructuras de poder que acompañan ese liderazgo para que sea lo que es. Entonces, lo que creo que no estaban pensando es que esas estructuras de poder, ese liderazgo, pues de alguna manera iba a estar peleado con otros grupos que nazcan dentro de Morena. Morena, el bloque oficialista, Morena, PT, Partido Verde, eran homogéneos para llegar al poder, no para quedarse en el poder. Nadie dijo que se iban a quedar juntos en el poder. Y evidentemente, ante tanto poder, van a surgir conflictos internos. O sea, la relación que tenían entre partidos era para llegar a un propósito. Hoy Morena no los necesita, ¿no? Morena no los necesita, salvo que hablemos de una reforma electoral, salvo que hablemos de pasar reformas. Y ahí entonces ya no vamos a hacer bloque oficialista. Allá vamos a pelear por intereses propios. Y eso es lo que pasa cuando una estructura tiene tantísimo poder. Evidentemente van a haber facciones internas, ¿no? Entonces, ahorita Ezra lo decía perfectamente bien, eso pasó con el PRI. El PRI, además de un movimiento social cansado, venía de estructuras que ya estaban agotadas, venía de estructuras que no funcionaban y de propios militantes del partido que por querer conservar el poder terminaron destruyéndolo. Y afortunadamente eso es lo que va a pasar con Morena. ¿Tú ves esa destrucción? Sí, totalmente. Porque además, a ver, están los puros, los que llegaron con López Obrador, los fundadores, luego están los que se convirtieron en el camino, luego los que llegan de otros partidos, los conversos. Y luego están los que son pues, pragmáticos y se acomodan, se alinean, más los que están en la periferia, los aliados, el verde. Yo tengo otros el PT. datos. A ver, ¿tú cómo lo estás viendo? Pues mira, hemos visto un bloque oficialista que ha aplanado a la oposición en toda elección, en toda votación que hemos visto en el Poder Legislativo. Sacó la reforma constitucional en materia de la reforma del Poder Judicial en 48 horas. Sí, muy divididitos no se ven. Pero ninguna golpeaba los intereses de los aliados. Estamos en un punto muy específico que es la reforma electoral, que yo creo que ahí sí los dos socios menores dicen, no, pues mi modelo de negocio pasa por acá. Pero es muy puntual. Mañana van a sacar el presupuesto juntos, pasado van a hacer otra reforma constitucional si se les ocurre. Es donde claramente afecta a sus intereses inmediatos. Y aún ahora no te puedo asegurar que no vaya a salir, porque también tienen mecanismos de presión, precios que pueden pagar, etc. Y bueno, por supuesto, un partido de ese tamaño va a tener conflictitos por acá, un diputado que no quiere soltar su huesito, otro que critica a no sé quién. Pero la prueba importante va a ser de cara a las candidaturas del 27, que en el pasado las han manejado muy bien, a pesar de que Morena es todo eso que dices y más, precisamente porque afuera no hay espacio, pues si no te toca el lugar en la fila, es mejor, si no te toca el primer lugar de la fila, mejor te vuelves a formar. ¿Tú los ves cohesionados? Yo los veo unidos en torno al... Estoy diciendo que al momento de tener que tomar una decisión, hasta ahora la han tomado juntos en prácticamente todas las cosas. Que a ver, y digo dos, que en la materia electoral es la excepción precisamente por lo que dijiste. Que a ver, a mí me gustaría poner sobre esta mesa que no subestimemos los conflictos internos que tienen, porque creo que en gran medida no son conflictos pequeños. O sea, las facciones divididas en Morena son muy claras. Adán Augusto, un senador de la República, tuvo más poder que la presidenta para designar, mover, quitar, poner al fiscal. Eso indica que, uno, la presidenta no toma el mando dentro de su partido y dentro de lo que representa como bloque oficialista, pero además que hay voces internas con mucho más poder. Natalia, hay que distinguir entre las diferencias que las hay, entre que se están peleando yo hasta dónde y tú hasta dónde, pero en lo fundamental han ido juntos a todo. Y por eso decía, la clave van a ser las candidaturas del 27. ¿Por qué Ya dijeron, a ver, el Verde ya dijo que si no le respetan, ellos van solos en Quintana Roo y en San Luis Potosí. Y lo dijeron en la reforma constitucional en materia judicial, ¿no te acuerdas que también dijeron eso? Claro que lo dicen. A ver, necesitas, digo, pagas, nos vamos juntos. Ahora, el modelo justo de que en la oposición no hay espacios para que el que se vaya no tiene
mucha salida. En algunos estados, como en San Luis, donde el verde es fuerte, a lo mejor hay un espacio. En Chihuahua, en Chiapas, donde el verde tiene su fuerza. Pero ¿qué va a ir a hacer el PT en Chihuahua? Sumarse a Morena. A ver, creo que hay una diferencia entre tener el poder y pretender gobernar. Pueden sacar las reformas que se les pegue la gana, pueden sacar, lo que sea, que la reelección presidencial, traer al observador, lo que quieran, porque esas mayorías así funcionan. Ahora, a la hora que tú te bajas a los niveles locales, tienes problemas, o estatales, tienes problemas mucho más complejos, mucho más difíciles. Y el principal es la ausencia, ¿sí?, de Estado de Derecho. La posesión que tiene el crimen organizado de buena parte, llámale que los americanos dicen que el 35% de territorio, te hace que estemos viviendo otra vez esta noción de que es cierto, hay un poder inconmensurable, no se puede medir, hacen lo que quieren, pueden hacerlo, pero a la hora que tú bajas, le pasa un poquito lo que al propio Trump a la hora que los mercados se le vienen para abajo. Y entonces tiene que decir que mejor dejamos lo de Groenlandia aparte, porque hay una realidad abajo que les está moviendo el terreno y tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con el control del crimen organizado. Y creo que, pues sí, yo creo que no hay mucha diferencia, lo que Carlos dice es cierto. Internamente ya no hay jugada, ya cerraron el candado, punto. Están jugando solos. Lo que lo puede tirar, sin duda alguna, es la propia realidad. El no crecimiento, el crimen organizado, que es parte de su coalición política. Pero incluso entre ellos, porque creo que sí hay una gran diferencia entre que Partido del Trabajo y Partido Verde diga, pues nos pasamos para allá, y que haya lugares disponibles para que se pasen. O sea, también los puestos en donde se ostenta el poder no son infinitos, son limitados. Y con el poder que tienen, naturalmente se va a pelear. O sea, se van a pelear por tener ese poder. Entonces, al PRI le tomó 70 años llegar a ese final. Entonces, sí. Estos van un poquito más rápido. ¿O es que en estructura van mucho más rápido. Sí. La verdad es que... ¿Tú los ves cuestionados todavía? Yo los veo hasta ahora con capacidad de tomar decisiones y contener a los disidentes de forma tal que no se vayan al PAN. ¿Quién gobierna esa coalición? ¿Quién manda en esa coalición? Lo que dijo Esdra es otro tema. Es un gobierno donde, primero, es un ejecutivo bicéfalo. Más allá de la presidenta, pero... Es un ejecutivo bicéfalo que nunca habíamos visto en la historia del país. Un señor llamado Marx Arriaga se pone en rebeldía contra la política educativa del secretario de Educación. ¿Y qué hace la presidenta? Celebra que hay puntos de vista distintos. Eso es terrible, porque lo que te dice es que hay una parte del Ejecutivo que no está controlando ella. Todos sabemos que el señor Marx Arriaga, que hizo los horrendos libros de texto que ahora sufren nuestros niños, pues era amigo de la esposa del expresidente y tuvo toda una serie de privilegios desde su puesto de tercer nivel. No la pueden mover. El señor que acaban de nombrar también en la SEP, que venía del Instituto Nacional de Migración, Garduño, que no se quería ir del Instituto Nacional de Migración, ya había nombrado un cuate y no se iba. ¿Qué tal el del CIDE? El del CIDE no sé si ya se fue. O sea, sí hay muchos problemas de ese tipo. Tristemente sí. Hay muchos problemas de ese tipo. Pero a la hora que quieren tomar una decisión de A, B, C y D, quieren sacar al embajador Gertz Maneiro. ¿Viste muchas disidencias ahí? No, pero no les afectaba en absolutamente nada. No, pero es que ya estás acotándolo y no estoy de acuerdo. En la reforma electoral hay disidencia. En general, no veo un partido dividido, al contrario, sacan las cosas. Ahora, la electoral como está no va a salir, es lo que me están diciendo. No, pero además porque le pega al negocio. Además de la electoral pelean su existencia como partido. Pero ese es acotado. En la Estamos todos de acuerdo que en la electoral diferencia, ¿verdad? Pero no es menor, ¿eh? No es menor, es importante, pero el argumento tuyo era de que el Morena iba a caer ya por sus diferencias. No, ya. Va a caer por sus diferencias, va a caer por sus diferencias. Es que la salida en la reforma electoral es muy clara. Sí, creo que antes de 70 años. ¿Quieren espacios? Me da lo mismo. Ya están, hay otro programa ahí enfrente, pero ¿quieren espacios? Pues aquí en Morena hay. O sea, a ver, señores del PT, su problema es un problema
de becas, su problema es lo que se les hace esta no hay problema. De dinero, No solo, ok, quieren ser diputados, te los metemos a las listas de Morena. Y están no en hay el ningún jaloneo problema. de cuántos. Yo creo que ahí no está el asunto. El problema aquí es que el cacique principal ya no está. Por eso es quien manda, Y el que quien controlaba. reparte el pastel. Entonces, ¿Quién asigna las rebanadas? La pugna que se da entre el cacique, entre el gran jefe Toro sentado allá en Palenque, y la presidenta, es algo que eventualmente tendrá que estallar de una u otra forma. O sea, o la presidenta continúa, se dobla y dice, bueno, pues así nos seguimos, si es que los problemas económicos de crimen organizado eso se lo permiten, o doy el manotazo y decimos, al estilo Cárdenas, decirle, mi general, discúlpeme, pero aquí usted se va. Pero no a Los Ángeles, no creo que pueda ser a Los Ángeles. Justo cuando el PRI tuvo ese quiebre, sale Cárdenas. Y entonces genera un rompimiento dentro del partido para generar una oleada muchísimo más grande. Sí, pero ahí lo que tuviste ya era un quiebre político ideológico que no tenía salidas. Ellos tampoco están juntos por temas ideológicos. Están juntos por conveniencia política y por números, nada más. Pero sí hay un modelo ideológico, un nacionalismo revolucionario otra vez acotado. Claro, todos están metidos. En algunos, ¿no? Porque es que ahí hay de todo. Sí, pero hay lo que dice Carlos es cierto, hay un pegamento. El pegamento es el poder, el poder. El pegamento es el poder. Si se diluye esa posibilidad de poder, o si empieza, digamos, a ver, mi punto es, lo extinguirse. vamos a ver en las candidaturas del 27. Vamos a ver si esa ruptura se ve en que se agarra por su lado un partido, que un derrotado dice yo me voy independiente, me subo con el PAN, exhibo lo que hicieron. Dice, no, lo que vimos en todas las candidaturas pasadas es que había mucho ruido, cuando a alguien le levantaban la mano los demás se disciplinaban. ¿Por qué? Porque hay que formarse en esta cola. ¿Te vas a ir a formar a la cola del PAN? Además de que no gana nada, no te van a dejar entrar. Vas a ir a trabajar con Alito, híjole, no me late. A Movimiento Ciudadano. Carlos, ¿sabes cuál es el problema? ¿Quién hace la fila? ¿Quién la pone? ¿La pone el de Palenque o la pone el Palacio Nacional? Correcto, no hay ese liderazgo que antes estaba para seguirse. Vamos a ver cómo negocia. De acuerdo, pero ahí está la bronca. Y hasta ahora tienes razón, Esdra. La presidenta no ha defendido su espacio como uno esperaría quien tiene la banda presidencial. Claro. Sin duda. Ahora viene la renovación del Congreso, que no es cosa menor. De la Cámara de Diputados. 17 gubernaturas, en donde van a jugar los liderazgos nacionales, los gobernadores que están en turno y actores políticos que querrán o que se pensarán merecedores de esas candidaturas. Se antoja muy complicado que en medio de lo que estamos viviendo, con los señalamientos, acusaciones... ¿Qué te imaginas tú? O sea, cuando dices que hay una ruptura, ¿qué te imaginas que va a pasar? A ver, me imagino lo que ya anunció el gobernador de San Luis Potosí, por ejemplo. San Luis creo que sí. Acá vamos a ir nosotros por nuestro lado e impone una ley en donde va a a ser su esposa la candidata a la gubernatura y va a ser... Recuerda que llegaron por su lado. Ahí ya en la elección gubernamental anterior... Morena y Verde fueron separados. ¿Tú crees que ha aprendido la elección de Veracruz, por ejemplo, de la elección de Veracruz, en donde, yendo divididos, perdieron varios municipios? Algo. O sea, pero, obviamente va a haber algunos rechinidos, pero ¿quién crees que va a ganar más gobernaturas en el 27? Volvemos creo que hay un punto... Todo apuntaría a que no Morena. Importa, pero a ver... ¿Elecciones de qué tipo son las del próximo año? ¿Libres? ¿Elecciones como las que teníamos? Además, no, hay varias. Entonces, tienes un Instituto Federal Electoral que hace, un Nacional Electoral, que hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y entonces, pues en una de esas tienes copados las propias casillas, tienes votos que son mandados como los de Salomón Jara en Oaxaca. Entonces ahí volvemos al retroceso de que pues, no importa lo que la voluntad popular pueda generar, lo que importa es básicamente quién tiene... A ver, pero ese de Oaxaca es un gran ejemplo. El gobernador dice, Johanel, la revocación de mandato, aparece el líder de uno de sus partidos aliados, el PT, en Oaxaca, y dice, este gobernador es ilegítimo, ya no es más el gobernador. Lo acusa de fraude, además están los elementos de prueba. No, por supuesto, hay tensiones, sí. Eso ya es un poquito más que una tensión. ¿Tú crees que va a seguir siendo el gobernador el señor Jara o se va a tener que ir? Pues, difícil que un gobernador se va a quedar.
El señor del PT, ¿qué va a hacer? ¿El candidato cuando le toque ser gobernador? Quizá. Cuando vuelva a haber elecciones en Oaxaca, pero de aquí entonces seguirá ganando. Pero se va a quedar porque el hecho de que se quede no le afecta a nadie más. Por eso. O sea, hasta que atenten contra su existencia, las cosas van a ser diferentes. Y como lo único que atenta contra su existencia es la reforma electoral, creo que van a buscar una cosa muy suave para no atentar contra esa coalición que necesitan para sacar reformas constitucionales. ¿No va a salir la reforma electoral? Pues yo creo que sí. La verdad es que para cómo están las cosas da lo mismo. Ya de plano. O sea, es que, a ver, si tú tienes tal concentración de poder y tienes este escenario de gobernadores que hacen lo que se les pega la gana y no hay un poder judicial ya que los controle. Una impunidad ya no tiene, total, una impunidad total. Tiene absolutamente impunidad total. Un tribunal electoral que ya en este momento hace lo que le dicen que tiene que hacer. Pero si eso ya lo tiene, ¿por qué hacer la reforma? Porque tienes que cerrar, no vaya a ser que te claven. Entonces sí se puede clavar algo, La ¿no? reforma es un proyecto no para el próximos 6 años, sino para los próximos 60 años. De acuerdo. O sea, completamente ese es de el proyecto. Ellos dicen, hoy tenemos el poder, cerremos lo más posible. Ya tenemos mucho, pero ¿por qué no más? ¿Por qué no Esa ha lo sido aseguramos toda la todo? lógica de este... A mí me hace pensar que tras esa lógica seguirían haciendo modificaciones al Poder Judicial, por ejemplo. Ya lo tenemos todo, pero hagamos algo más. Yo sí tengo la esperanza. Llámenme ingenua también. O sea. Es que, ¿qué más pueden hacer? Ya solamente que, pues no sé, que de plan digan que es un gasto inútil hacer ya que todo está fundamentado en que quieren ahorrar, pues... Exacto. Yo sugerí el otro día un artículo, un senador y un diputado. ¿Ya? Si siempre votan igual, ¿para qué tenemos tantos? Pero además solamente se Pues escatima en temas electorales y judiciales. Ahora sí que solo los que vivimos... Nada más en eso. Cuando hay que mandar petróleo a No, y cuando hay que comprar camionetas nuevas, ahí sí no se escatima nada, pero no vayan a hacer el INE, no vayan a hacer los soples, porque ahí sí no hay lana. No, ahí es otra vez, es regresar. Yo creo que no es ni siquiera la época de los 70s donde existía cierto orden con respecto Estaba institucionalizado. Estos señores acabaron con la institución. Gracias, Ra. Gracias Le gusta siempre es a tener la última palabra. Es que Natalia, gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Abuelito nuevo, entonces. Hasta mañana, pues. Muy bien.